Un poco por qué se llama Don Bifede y guiarlos un poco por lo que voy a presentar es, un poco les voy a contar de mi trayectoria y quién soy, porque si no, no tiene sentido los consejos que les voy a dar. Después voy a hablar un poco sobre cómo aprendí a ver negocios durables y compañías, cómo son las compañías durables, y también voy a hablar sobre por qué Latinoamérica es la tierra fértil para la digitalización. Después les voy a contar un poco de los casos de éxito como Nubank y Mercado Libre y cómo vi la disrupción y la digitalización de primera mano. Y después sí voy a entrar en algo que por ahí no se habla tanto, que son los objetivos sobreambiciosos, el sobretrabajo y burnout. ¿Okay? Entonces, arrancando por el principio, básicamente mi historia empieza en el año 2003, yéndome a estudiar a Bentley University, una batalla campal con mi familia. Yo nací en México, mi padre luchó mucho para que volviera a la Argentina, él no quería que me fuera a vivir a Estados Unidos, con lo cual mi primer prueba de resiliencia fue irme a Estados Unidos, me depositó en Ezeiza, me dijo, te llevas una materia, estás de vuelta en la UBA, con lo cual cuando llegué a Boston, único estudiante solo, con todos los alumnos internacionales, que me adoptó una familia egipcia, me di cuenta que tenía un reloj de arena donde sabía que en el momento de mi graduación se iba a acabar el subsidio y que iba a tener que tener un empleo y que iba a tener que tener una forma de vivir, porque era el año 99 y Argentina no estaba en la mejor situación económica, con lo cual ahí es donde empecé a tener el primer propósito. Yo quería ir a Wall Street, no lo mencioné antes, pero soy aviador militar frustrado. Mi siguiente pasión era lograr llegar a banca de inversión a Wall Street. Tardé 15 años, pero cuestión es que, bueno, llego a Bentley, me egreso de ahí. Ese mismo día mi papá me dice, muy bonito esta universidad, muy bonito que sos cum laude, dame la tarjeta de crédito, si querés vivir o que te siga bancando, volvés a la Argentina. Y ahí es donde le dije a mi papá, toma la tarjeta de crédito, ya tengo trabajo, acá está mi visa H1, voy a ganar $50.000 por mes, así que muchas gracias. Ahora, ahí es donde empieza mi carrera en Liberty Mutual. No es lo que quería hacer inicialmente, mi propósito, como dije, era llegar a Wall Street, pero me encontré en una situación cuando empecé a buscar empleo, había sido el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, y siempre llegaba a la misma pared, que era, no te puedo dar este empleo porque no sos americano. Y de ahí tenía dos opciones, o ampliar mi parabrisas de opciones y quedarme en Estados Unidos con un empleo que era arranqué en una aseguradora en el fondo del tarro, siendo el buchón de la compañía, en el sótano, sin ventanas, en Boston, pero conseguí un empleo. El 90% de mis amigos de mi camada se volvieron a la Argentina porque no pudieron conseguir un empleo. Mientras mis amigos que trabajaban en banca de inversión ganaban 5 veces lo que yo ganaba. Eso lo hice durante 2 años, siguiendo mi propósito y empezando a tener objetivos de corto plazo, y para llegar a objetivos de largo plazo, que es un poco mi consejo de la vida, decido irme de Boston a Miami a una consultora que se llama Protiviti, un poco más cerca a por lo menos las finanzas corporativas, haciendo auditorías de bancos. Es interesante lo que me pasa acá porque paso a triplicar mi sueldo y empieza a participar el propósito de vuelta, entonces termino ganando $180.000 al año, departamento en South Beach, tenía un jacuzzi en mi living, Subaru Impreza Turbo de 450 caballos, pero no me gustaba tanto lo que hacía, entonces esta excitación por las cosas materiales como el auto, el departamento, la noche en Miami, todo se fue disipando en el tiempo, con lo cual cuando mi visa se termina me dicen o te vas a la Argentina o te damos el green card, y en ese momento decido volverme a la Argentina porque no quería estar atado a una visa y los términos para darme un green card eran muy onerosos. Eso fue en mayo del 2008. En octubre del 2008 explota Lehman Brothers, invierno nuclear, rajan al 80% de mi consultora, y ahí es donde viene la segunda prueba de resiliencia de mi padre, que siempre me criaron con mucho cariño pero con disciplina, que fue, me di cuenta que el costo de oportunidad de hacer una maestría y de reinventarme para poder llegar a Wall Street y a las finanzas corporativas era hacer una maestría, con lo cual fui a mi papá y le dije, papá, quiero hacer una maestría, y me dijo, buenísimo, vende el auto, que era el auto que me había dado. Le dije, perfecto, fui a Mercado Libre, vendí el auto, fui al SEMA, entregué la bolsa de dinero, y entonces en el año 2009-2010 me dediqué a estudiar, a hacer networking, etcétera, etcétera. Y por primera vez, cuando entro en Fitch, la calificadora de riesgo, entro como director asociado, y este es mi primer contacto con el mundo de las finanzas corporativas. Entré como analista de crédito, entonces en el mundo de las finanzas tenés analistas que analizan cuánto vale una compañía y si la puedes comprar, la tienes que comprar, vender o quedártela, y tenés esos analistas crediticios que miden la capacidad de repago de una compañía, YPF, Petrobras, Pampa Energía, so on and so forth.
Ahí estuve trabajando 3 años, siguiendo mi propósito de poder llegar a Wall Street. Termino en un fondo de inversión que se llama Power Infrastructure. Ahí participé de básicamente M&A. Compramos una distribuidora de energía eléctrica en Salta al grupo Pampa Energía, dos distribuidoras eléctricas en la provincia de Buenos Aires, teníamos el 75% de la distribución de energía eléctrica en Buenos Aires, y una compañía que le alquilaba taladros a YPF, que fue una muy buena escuela porque básicamente entendí cómo armar modelos, cómo hacer roadshows, cómo hacer presentaciones, cómo servir café, cómo mandar fax, cómo estructurar compañías, cómo hacer toda la operativa de los dividendos de la compañía operativa hacia la holding, que fue la que compró la compañía. Y es ahí, por eso lo divido mi vida en pre-tech a la post-tech, que acá es cuando me meten en un cohete y me lanzan a la Luna, a la Luna y después a Júpiter. Primero a la Luna con Mercado Libre, después de 12 o 11 entrevistas, la última con Marcos Galperín, bastante dura. Termino como líder de relación con inversores en Mercado Libre. Básicamente era la persona que estaba contratada para seleccionar qué tipo de inversores hablan con el management, porque el tiempo del management vale mucho, entonces no todos los inversores son creados iguales. También estaba encargado de todo lo que era la producción de información de la compañía, de los resultados cada trimestre y todos los indicadores de negocio que ayudaban a explicar el negocio. Y acá es donde realmente empiezo a tocar Wall Street. Entonces, en el año 2018 participé del equipo que lideró la emisión de la refinanciación del bono convertible de 880 millones de dólares. Al año siguiente hicimos un follow-on, que es cuando la compañía ya cotiza en bolsa, pero vuelve a emitir acciones con inversores de la talla de Fidelity, T. Rowe Price, Morgan Stanley, so on and so forth. Y en el 2021 también hice el bono sustentable de Mercado Libre que se utilizó para repotenciar la flota, parte de la flota de autos eléctricos y para hacer paneles solares en los centros de distribución. Y acá solo paro un segundo porque si yo hubiese sabido decir no y haberme hecho valer el Mercado Libre, probablemente hoy sería un vicepresidente de relación con inversores, porque yo era senior manager adentro de la compañía, pero parecía un vicepresidente fuera de la compañía. Pero como siempre decía que sí a todo, a la hora de las promociones, yo era el que tenía menos riesgo de irse. Con lo cual, promovían a todos los que estaban en mi camada y cuando venía la hora de promoverme a mí era no saber nunca, promoverlo después. Y ahí es donde me toca la puerta David Vélez y Guillermo Lago, el CFO. En el medio ganó premios bastante importantes antes de Nubank. De 2008 a 2020 fui elegido el mejor IRO del sector de telecomunicaciones y tecnología del buy side y del sell side, o sea, de los analistas y de los inversores. Mercado Libre y Morgan Stanley me nominan a ser fellow del Aspen Institute, que son los think tanks más importantes del mundo. Pero bueno, termino en Nubank, una transacción bastante icónica porque fui parte del equipo que lideró la salida a bolsa, una de las más grandes o las más grandes de Latinoamérica, con una complejidad incremental que fue un listaje doble, es decir, salimos en simultáneo en Brasil y en Estados Unidos, filing en reales, filing en dólares, abogados en Brasil, abogados en Estados Unidos, alta complejidad y también un programa de regalos de acciones que casi duplicó la penetración de inversores minoristas en Brasil, dándoles como obsequio a cada cliente preferido una acción de Mercado Libre que venía atado con todo un proceso de educación, que es el riesgo, que es una acción, que es un bono, con lo cual fue un proceso sumamente complejo, sumamente enriquecedor. Y bueno, y acá un poco, ¿por qué creo que Latinoamérica es una tierra fértil para la digitalización? Uno, porque la penetración de Internet está casi al 90%, ¿sí? Casi todos acá, o todos acá, tenemos smartphones. Hay toda otra dinámica muy importante que es lo que yo narraba en el roadshow de Nubank, que es el dividendo demográfico, es decir, 50% de la población tiene menos de 30 años, o sea que pasaron de nada a la computadora y todos estos nativos digitales se van a bancarizar digitalmente, compran digitalmente, se comunican digitalmente. Entonces, a medida que esta gente crezca, gane más dinero, sus relaciones van a seguir siendo con las compañías digitales, los mercados libres, Nubank, Rappi, Walla de la vida. Y esto ha resultado en que el e-commerce y los emprendimientos digitales hayan crecido a tasas 3X, 4X el PBI. Y otra cosa no menor es que los latinoamericanos son algunos de los usuarios más activos en tecnología, en redes sociales, Facebook y WhatsApp, con lo cual, en mi percepción, creo que a medida que empiece a venir el capital a la región, van a haber muchos verticales siendo disrumpidos más allá de fintech y e-commerce. Y bueno, un poco sobre cómo veo, este capítulo lo quería dejar más que nada porque esto sintetiza un poco cómo yo, habiendo hecho relación con inversores durante 6 años para Mercado Libre en el periodo más complejo de su historia, donde migró de básicamente un marketplace con pagos online a un ecosistema logístico bancario
financiero y Nubank es básicamente hay ciertas cosas que yo miro como inversor para entender si esa compañía es durable en el tiempo o no. Y esto es porque yo trabajé con los mejores inversores del planeta Tierra, Dragoneer, Tiger, SoftBank, Invesco, T. Rowe Price, la lista es muy extensa. Y es así. La primera que hace a una compañía es la cultura. ¿Qué es la cultura de una compañía? Es básicamente cómo toma decisiones, cómo contrata gente, cómo toma decisiones, tienen ciertos principios culturales. Entonces yo iba caminando por Meli y decía, este es un Melier, este no es un Melier, este seguro que es un Nubanker, este no es un Nubanker. Lo que quiero decir es, tienen un perfil y ese perfil y esos principios culturales están atados al performance personal de la compañía. Entonces, por ejemplo, Mercado Libre, emprendemos y tomamos riesgos. Nubank tiene un principio cultural que dice somos dueños y no inquilinos porque te dan acciones. Pero todos esos principios culturales están atados a la performance del empleado con objetivos medibles. Entonces, es muy importante que el emprendimiento tenga cultura. Y la cultura no se compra. Cualquier banco no puede ir a la tienda de cultura y comprar la cultura tecnológica. Esa se nutre y se nutre generalmente desde el fundador, los primeros 15 empleados en los primeros 6 meses de vida. El equipo es sumamente importante también, tienen que ser no dogmáticos, los accionistas tienen que estar alineados con la visión del negocio, no menor. ¿Y por qué digo esto? Y lo doy los ejemplos de Mercado Libre y de Nubank. Cuando Mercado Libre decide destruir sus márgenes para montar la red logística, la razón por la cual lo pudo hacer Marcos es porque Marcos la llevó de cero a donde está. Y cuando le dijo al directorio, si no armamos la red logística vamos a morir a manos de Amazon, le dijeron, vaya ahora. Y además hubo todo un trabajo de Investor Relations de decir, ok, ¿cuáles son los accionistas de Amazon? ¿Cuáles son los de Meli? ¿Cuáles están en común y cuáles no? Vamos a buscar los que están en común. ¿Por qué? Porque Bezos nos enseñó que tu margen es mi oportunidad. Entonces, si vos estás en una industria con márgenes muy altos y estás invirtiendo poco en tecnología, es muy probable que te disrumpan. Con lo cual, tener un management que no es dogmático. Cuando entré a Mercado Libre, somos un intermediario, no tocamos logística. Cuando me fui de Mercado Libre, 60% de los productos eran en la red logística, tocaban un montón de paquetes. Nubank. En Brasil existe un sistema de pagos que se llama Pix, hecho por el Banco Central. Todos esos pagos no pasan por las tarjetas de débito. Mercado Pago y Nubank tienen la mayoría de las llaves de Pix. Los bancos reticentes a perder su negocio de débito interchange, de débito, fueron muy lentos para moverse. Entonces, es muy importante el equipo. El potencial de crecimiento también es súper importante porque de nada sirve entrar o ser un inversor en un negocio que crece a menos de la velocidad del PBI. No va a crecer, no tiene valor. El moat es muy importante. El moat es básicamente una fosa, como un castillo. A más profunda la fosa, más difícil que te disrumpan. ¿Cuál es la fosa de Nubank? Este motor de crédito que básicamente origina crédito automáticamente entendiendo 30.000 variables tuyas y ajusta la línea de crédito en base a tu comportamiento. Ese es el moat principal de Nubank hoy. ¿Cuál es el de Mercado Libre? La red logística. Tiene una red logística que entrega mejor que DHL y FedEx con costos con 70% de los costos. Próximamente el otro moat de Mercado Libre va a ser el motor crediticio a la Nubank que va a tener. Los unit economics son muy importantes también. Si ustedes tienen un negocio que crece a una velocidad estrepitosa, pero no es rentable o no tiene un camino hacia la rentabilidad, es muy poco probable que ese negocio sea viable en el tiempo y voy a hablar de lo que es el crecimiento rentable en un segundo. Y también el tamaño de mercado. Entonces, de nada sirve que tengan una super solución para un tamaño de mercado que vale $2 millones. Entonces, no le va a mover la aguja a un inversor grande. Y esto me lleva a los casos de éxito y la digitalización en Latinoamérica, Nubank y Mercado Libre. Y los dos hasta usan el mismo infinito para mostrar el poder que tiene de externalidades de red la plataforma. Es decir, y ahora voy a pasar por esto, pero a medida que tienen más usuarios y mejoran la experiencia, vienen más usuarios y vienen más vendedores. A medida que vienen más vendedores, vienen más usuarios y así el crecimiento se vuelve exponencial y crece a una velocidad mucho más rápida la facturación y los clientes que los costos de la plataforma. Entonces, Mercado Libre, como pueden ver, tiene un mecanismo que se refuerza. Entonces, a medida que tienen una propuesta de valor mejor, tienen mejores compradores. Como tienen más compradores, tienen más frecuencia. Como tienen más frecuencia, tienen más vendedores. Y esto se traslada a una aceleración estrepitosa. En este caso usé los compradores, pero si ustedes vieran los vendedores o vieran otras métricas como GMV, que es básicamente todo lo que se vende en Mercado Libre, es un gráfico arriba y hacia la derecha, que es lo que nos gusta a los inversores, siempre arriba y hacia la derecha, nunca abajo y hacia la derecha, arriba y hacia la derecha. Esto es el caso de Mercado Libre. Nubank es muy parecido, entonces el Nubank también lo ven así, ellos ven un ecosistema donde tenés más clientes, tenés más escala, más datos, menos costos,
ahí tenés mejores fees, mejores productos, y eso se traslada a que Nubank ha logrado de tener nada en el año 2013 de clientes a tener 100 millones de clientes en el año 2024, es decir, tardó un tercio de lo que tardó el Banco Itaú en tener 100 millones de clientes. Hoy la segunda institución financiera más grande en términos de clientes, y en términos de números también es bestial. Es decir, si miramos estos números acá que son trimestrales, entregaron un net income trimestral de 442 millones, eso anualizado es casi 1.000 millones de dólares. Este año van a entregar más de 1.000 millones de dólares de net income. Entonces, ¿cómo se empieza a ver esto? Y que es muy importante que ustedes, si se llevan algo sobre buenas inversiones, es el crecimiento es importante, pero la rentabilidad también. Y creo que la explosión de liquidez de los que hablaron algunos de los emprendedores acá habla sobre esto. Entonces, si nosotros miramos Mercado Libre, acá pasó exactamente lo que yo le dije a los inversores. Vamos a estar en un periodo de inversión, 2018, 2019 y 2020 armando la red logística. Una vez que la red logística está montada, la frecuencia de compra va a continuar y los márgenes van a aumentar. Entonces, si ustedes ven a la derecha, el margen operativo de Mercado Libre se cae, producto de la inversión y de cómo nosotros narramos la historia, que esto no era un costo, era una inversión, y si no la hacíamos íbamos a morir. Y a medida que la red logística, y obviamente acompañados por la pandemia, empieza a escalar el negocio, empezás con el crecimiento rentable, o lo que se dice en la jerga financiera, operating leverage. Muy claro, y esta tendencia va a seguir. Y ni les cuento cuando Mercado Libre tenga mercado crédito escalado con servicios bancarios, la rentabilidad va a ser aún mayor. Nubank es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes miran clientes, revenues, pero más allá, el margen bruto y net income, que es, digamos, las ganancias netas, miren cómo crecen de Q3 2022 al 24. Y esto es porque básicamente una vez que la plataforma está montada y vos tenés la relación con el cliente, Nubank puede hacer el cross-sell muy fácil. El ejemplo que yo siempre doy es, si ustedes agarran todos los DNIs o CPFs de Brasil, de Nubank, y los llevan al Banco Central de Brasil, Nubank representa el 35% de todos los préstamos personales en Brasil. ¿Cuál es el market share de los préstamos de Nubank en Brasil? Es 5%. Lo único que tienen que hacer es básicamente mandarte una notificación y decirte refinancia conmigo a costo cero de adquisición, y eso se traslada a mejores ingresos. Y básicamente el final, para redondear los últimos minutos que me quedan, ¿cómo miro salir? La zona de confort es el riesgo más costoso para tu crecimiento. Entonces yo les dije que soy un aviador militar frustrado y uso el ejemplo del flujómetro. Si ustedes están en la zona de confort, o sea, están acá, no van a crecer. Entonces mis amigos multimillonarios, herederos de imperios, que no tienen ni siquiera página de LinkedIn, están súper cómodos con su RS4 en Martínez, con mansiones, pero no crecen. Están en el mismo lugar donde estábamos hace 20 años. Ahora, a medida que vos le empezás a dar rosca, empezás a entrar en fear zone, en learning zone, y acá es donde se quieren mantener. Entonces es importante tener un poco de estrés y de motivación. Ahora, el problema es que si ustedes pasan el growth zone, Fede, y empiezan con estrés y a decir todo que sí, y después llegan al burnout, y ahí es donde se terminan como yo, que terminan tomando psicotrópicos, terminan renunciando porque no aguantan más la presión, terminan perdiendo el propósito, hablaron mucho del propósito. Entonces es muy importante siempre perseguir el propósito, y el propósito es difícil de encontrar. Yo lo perdí y me costó carísimo. Entonces, lo importante acá de este consejo que yo les doy es hacer las cosas con propósito, y el retorno no siempre es monetario. ¿Okay? O sea, hay que sacarse de la cabeza que solamente es el dinero, el dinero, el dinero. Si ustedes solamente se focalizan en dinero, el día que lo obtengan, al día siguiente se van a levantar y se van a sentir vacíos. Si ustedes tienen propósito, se van a levantar todos los días con ganas de hacer cosas. Lo dijo el chico que estaba acá, no me acuerdo su nombre, pero él tiene mucha razón. Es muy importante ese cambio que a mí me pasó a los 42 años. Entonces, consejo número 1. 2, es muy importante también acordarte de dónde estás hoy y cuánto habías soñado estar ahí. Yo perdí eso. Entonces, a mí nunca paré la pelota y dije, wow, che, man, arranqué en el fondo del tarro en Boston, en la nieve, en un sótano, y ahora mi cara la tengo en Times Square, qué locura. Nunca paré para celebrar eso. Siempre estuve preocupado en lo que venía, en lo siguiente, y lo importante es el camino, no el destino. O sea, suena muy cliché, pero es la verdad porque me pasó a mí. Entonces, esto es el segundo recomendación. Y la tercera es esto. Entonces, no sé cuántos de ustedes conocen un festival que se llama Burning Man, pero yo soy un experto en Burning Man, tengo 10. Y en uno de los últimos Burning Mans que fui, en el medio de la fiesta, un chico me dice, pero ¿sabes qué pasa, Fede? Porque le estaba hablando de Mercado Libre y el estrés y el trabajo y todo esto. Me dice, pero o sea, si vos no haces espacio para tu salud, vas a hacer espacio para tu enfermedad. ¿Y qué me pasó durante el IPO de Nubank? Exactamente esto. Yo no hice espacio para mi salud, dejé de ver a mis amigos, dejé de ver a mi familia,
Dejé de hacer lo que me gustaba y ¿cómo terminé? Con ataques de pánico, tomando Rivotril Plax, mate café, Ritalina, infeliz, deprimido. El momento más deprimente de mi vida, o uno de los más deprimentes de mi vida, fue cuando toqué la campana en la bolsa de Nueva York con la campera morada de Nubank. Porque lo que pensaba en ese momento es, si esto es el éxito es una porquería. Porque lo único que tenía era ansiedad de todo lo que venía. Porque yo estaba consciente, como yo le tenía que enseñar a la compañía, que el IPO no es el final de la compañía, es el principio de otra etapa. Entonces, si vos sos founder y vos pensás que el IPO se termina todo, abandona el emprendimiento, porque solo se pone 10x más difícil una vez que haces el IPO. Estás preso de Wall Street trimestre a trimestre para siempre. Entonces, ¿tiene beneficio ser compañía listada en bolsa? Absolutamente. Acceso a capital, marketing, liquidez, prestigio. Ahora, si no tenés la infraestructura correcta y la gente correcta, vas a sufrir mucho. Entonces, y no todos los emprendimientos son dignos de salir a la bolsa. Hay varios ejemplos en el mundo. Y esto me lleva a la última slide, que es ¿qué es importante para mí hoy? ¿Qué es importante para mí hoy? Luis Puga, veterano héroe de Malvinas, con quien soy socio en un emprendimiento agrotecnológico. Él solamente nadó 8 horas en el agua de Malvinas después de que un Harrier le pegara un misil y eyectara a 5 metros del piso. Está Bern, por el otro lado. Bern es de la Costa de Marfil, es como Didier Drogba, está como hecho de mármol y es dificilísimo de marcar. Ustedes no saben, le digo my nightmare, es literal, así le digo los domingos. Entonces me preocupa mucho él. Me preocupa mis amigos de la Fuerza Aérea, donde estoy haciendo bastantes cosas sobre charlas de liderazgo y demás con los pilotos de caza. Me preocupa mi mamá, que tuvo cáncer y casi se muere, y los médicos me dijeron que nunca más iba a comer, y ahora va al gimnasio sola, como con ella los domingos, la veo comer, no lo puedo creer, es un milagro. También está mi papá, Eneas, que es uno de los hijos de mis amigos, pero también son muy importantes para mí. Tengo tiempo para contarlo, pero cuando fui a hacer el fellowship del Aspen Institute y fui a hacer un seminario en Colorado hace como 6 meses, en un momento preguntan qué es lo mejor que les pasó en el año. Entonces se sube el primero y dice, no, yo aumenté las ventas month over month, 500%, y el otro, y me toca a mí. Y yo digo, ¿qué fue lo mejor que me pasó en el año? Es que los hijos de mis amigos saben quién soy. Antes ni sabían mi nombre, me miran como si fuese un extraño. Ahora me ven en la cancha, me abrazan, me tiran la pelota, me preguntan cosas. Eso fue lo mejor que me pasó en el año. Nada tiene que ver con dinero, con éxito, con salir en revistas y todo eso, que también lo hice. Y finalmente, que es importante para mí, el otro emprendimiento con el que estoy asociado, que se llama Win Investments, que es básicamente una fintech que está tokenizando los derechos solidarios del jugador, es decir, cuando un jugador se transfiere, el 95% del pase va al club que lo vende y el 5% va a un mecanismo de solidaridad que se le entrega a los clubes formadores. Presencialmente, con 1 minuto 40, esto es lo que es importante para mí, nada tiene que ver con el éxito, la fama, el prestigio, los likes, las redes sociales ni nada. Así que espero que les haya sido útil. No soy fundador, no soy nada, pero me pasaron cosas fuertes y espero que se hayan llevado algo de mi charla.